Bueno, Acá estamos. acá estamos. Después de un tiempo estuvimos distanciados geográficamente. Estuvimos recorriendo el mundo, abrevando. Viendo documentación histórica, no Exactamente. precisamente. Estuvimos viendo archivos históricos, Sí, museos. yo estuve buscando en Sodras en Miami, pero no encontré mucho de documentación de Argentina del siglo XIX. Una pena, sí. Sí, quiero hacer el comentario. Estuve leyendo el libro de Los días de la Revolución de este mismo escritor que hizo, ¿se llama? Que hizo El secreto de sus ojos. Sacheri. Lo tengo en la lista me lo regalaron hace unos meses, lo tengo en la lista para leer. Él es profesor de historia, licenciado en historia. Sí, muy bien el tipo, muy sensato, contra todos los piñas y todo el pelotudo que hay, ¿viste? Y creo que lo escribió un poco por eso. Probablemente. Sacheri es un novelista, bien, no es extraordinario, pero es muy prolífico y es un profesor de historia, y aparte independiente. Ah, bueno. Y es muy bueno, porque ahora cuando fue la colecta, él armaba en ciertos lugares, o sea, bueno, tal día, generalmente fin de semana, tal día voy a estar en la plaza tal, sorteando ejemplares de los libros a cambio de donaciones para la colecta independiente. El tipo estuvo haciendo una gran campaña fanática. ¿Sí? Bueno, tengo que hacer el libro me lo regaló uno de nuestros oyentes o televidentes. Luis Vilenter. Con Edu Tiscornia. Sí, que me dijo, mira, él siempre comenta sobre nuestros videos y bueno, sí, un tipo muy instruido. Muy instruido y bueno, la verdad, hacía años y años, es como 10 años que no leía en papel. Mira. Como 10 años. Yo lo tengo ahí, tengo dos esperando para leer en papel que me regalaron. Y uno es el de Eduardo Sacheri. Bueno, ya lo leeré. Después lo comentaré. Así es. Bueno, terminamos, Rosas. Quiero hacer una fe de rata. Yo me equivoqué, capítulo anterior, cuando dije que el hermano de Rosas se había peleado con Rosas por el tema de Libres del Sur. No es así. Se pelea después de que Rosas sojuzga la revolución de los Libros del Sur, en la cual él incluso prestó colaboración. Pero después sí, durante la década del 40 se distancian muy mal y de hecho, bueno, cuando vino la caída de Rosas, si bien no lo persiguieron, el hermano de Rosas vendió todo, se fue a vivir a España, se compró un castillo de un conde venido menos y a pesar de estar relativamente cerca, Canal de la Mancha de por medio nada más con su hermano, nunca se vieron, porque estaban absolutamente distanciados, cosas de familia. Sí. Pero bueno, quería corregir eso, que había sido hay que señalar que el Rosa tuvo 25 años. 25 años. Sí, porque fue derrocado relativamente joven, creo que tenía 57, 58, cuando lo derrocan, cuando cae en Caseros. Y un tipo muy longevo, y sí, vivió 25 años prácticamente solo con la hija que vivía en Londres, pero él no quería ir a Londres, la hija también medio se peleaba, era un tipo bravo, y ella estuvo solo manejando su farm, como dice el libro de Rivera, su chacrita ahí, visitado por... Hay algo que no se dice de Rosas. Rosas fue un gran socio de los ingleses cuando después de la campaña del desierto de él, que amplía la cantidad de tierras, ahí viene un boom de la ganadería arreglado con los ingleses de ovejas, de muchas ovejas que incluso superó ampliamente la parte de vacuna. La parte de vacuna recién vuelve a crecer a finales del siglo XIX, cuando empiezan a llegar los barcos frigoríficos, a llevarse la carne. El gran boom que le dio el bienestar económico a la generación del 80, con la cual desarrolló el país y se llegó a altos niveles macroeconómicos. Pero antes de eso, lo que había desarrollado junto con los capitalistas ingleses Rosas fue un gran mercado de producción de
ovejas que se iban para Inglaterra. Y por eso fue que él tenía contactos en Inglaterra, y por eso fue que elige, porque hasta era medio raro, Rosas no hablaba bien inglés, y él elige irse a Inglaterra, a pesar de haberlos enfrentado, el famoso bloqueo y todo eso, pero los lazos comerciales pudieron más. Sí, y lo recibieron con honores, ¿no? Lo recibieron con honores, sí, sí. Bueno, pero en eso, viste que los británicos siempre, los tipos invaden colonia, pelean, pero después al enemigo como lo terminan considerando un par, de alguna manera, un par vencido, pero un par y lo... Sí, al estilo de los romanos. Quizás. Claro, como hacían los romanos, sí, una especie de pax romana, pax británica, podríamos decir. Sí. Bueno, dicho esto, podríamos hablar de la vuelta obligada. Sí, sí. Justamente, sí. Yo arrancaría un poco antes, segundo gobierno de Rosas, que arranca en el 35, y él ahí, en pocos años, sojuzga todos los levantamientos que tuvo, que fueron varios, el de Corrientes, el de la Liga del Norte, el de Marco Avellaneda, que lo terminan descuartizando, y él logra vencer a todos y vencerlos brutalmente, apelar al terror durante han sido unos 4 años, y con eso logra convertirse sin duda en el primus inter pares de todos los gobernadores y dominar, salvo Corrientes, que siempre se mantuvo medio apartada, al resto los dominó a todos, y se podría decir que para el año 40-41 Rosas ya tenía apaciguado todo el interior del país, también el litoral, y ahí yo creo que comete su grave error, que fue Montevideo. Rosas, creo que Caseros empieza en el asedio a Montevideo. El asedio a Montevideo a Rosas le termina costando la derrota final. Y un poco por cabezadura, un poco porque le debía a Oribe. Rosas hábilmente lo usa a Oribe, presidente uruguayo, que es derrotado en el 38, 39, se viene a Buenos Aires y Rosas le da protección, pero a cambio lo manda al frente de las tropas que justamente van a hacer este trabajo militar duro en el interior. Cuando Oribe logra todas esas victorias y vuelve a Buenos Aires, dice, bueno, devuélvemela, quiero recuperar Montevideo. Y ahí le arman un ejército, los mejores hombres. Rosas no tenía problema en el patio trasero, por así decirlo, y ahí van al asedio de Montevideo, que fracasa, y ahí Rosas pierde a los mejores, a los más experimentados soldados la Nueva Troya, del ejército, claro, la Nueva Troya, la famosa Nueva Troya. Montevideo en esos años fue la ciudad de Sudamérica que más creció en población, porque había como un romanticismo, estaban todos los emigrados de Buenos Aires, la generación del 37, y todos los que huyeron de esas purgas que terminaron más o menos en el 40-41, y Montevideo creció bastante, sin llegar a tener la población de Buenos Aires, pero creció bastante, y sí, hasta recibió poemas, La Nueva Troya, creo que Rubén Darío lo escribió, bueno, no me acuerdo. Como sea, fue un fracaso, y ese fracaso le costó después la derrota en Caseros. Y en el medio, el conflicto, primero con los franceses, después con los franceses y los ingleses, por la navegación de los ríos interiores, fundamentalmente en Paraná, que en realidad no era un tema de nacionalismo, sino que era un tema de derechos aduaneros. Rosas se había adueñado de los derechos aduaneros, con esa plata manejaba bien a quien premiaba y a quien no de los gobernadores del interior. Era un gran administrador. El tipo, se podría decir que Rosas fue lo que hoy llamaríamos un empresario exitoso que después se volcó a la política. Eso sin duda. Él organizó las estancias como nadie, organizó el sistema de administración de los pueblos a través de los jueces de paz como nadie. Era un tipo
muy inteligente y era también un tipo muy viril, muy buen jinete, entonces era un poco, le gustaba un poco a todos, era rubio, de ojos claros, lo cual era muy raro en aquella época, en estas tierras, y como contamos la otra vez, y se bañaba todos los días, lo cual era rarísimo y llamaba la atención. El tipo era como un rey, en definitiva, una especie de... Y bueno, una batalla obligado, una derrota convertida en mito, pero que le sirvió a Rosas porque le encareció mucho esa misión militar comercial Claro, hay que a decir los esto, franceses, que claro. la mayoría de los barcos que iban eran barcos mercantes. Sí, O sea, sí, no eran barcos de guerra. No, no. Los barcos de guerra estaban y eran muy poderosos. De apoyo a esos Claro. barcos mercantes, sí. O sea, claro, y los correntinos, los entrerrianos que estarían esperando. Los paraguayos. Paraguayos. Otro error, Rosas nunca reconoció al Paraguay como una nación independiente. No, y eso que tenía Lo negó. Casi su gemelo, que era Carlos Claro, López. pero él decía que tenían que volver al control de lo que era el virreinato del Río de la Plata y que Buenos Aires era la capital. Y nunca lo reconoció. Creo que la independencia Paraguay la declara en el 42, por ahí, y Rosas nunca lo reconoció. Tampoco nunca mandó tropas, pero sí quería tener el control. Ahora, ¿no hizo esto mismo con el Alto Perú? No, pero en el Alto Perú sí hubo batalla. Justamente cuando se arma la famosa Unión Boliviana-Peruana, que por otro lado sí entra en guerra con Chile, ahí hay una expedición que incluso mandó al lugarteniente de Oribe, que no recuerdo quién era, y hubo más derrotas y empates que victorias, y ya ahí quedó como delimitado que el Alto Perú ya estaba definitivamente perdido. Pero él hizo ahí un leve intento de recuperar algo, pero bueno, lo dejó ir. Ahora, es notable cómo te construyeron. Cuando nosotros éramos chicos, la vuelta obligada no se festejaba, era una fecha que no existía. No, fuimos criados en la historia vitrista. Claro, hay que reconocer. Pero cómo te inventaron una historia ridícula de defensa del patrimonio de la patria, qué sé yo. Pero es bien de argentino festejar ciertas derrotas como dignas por el solo hecho de haber tenido el coraje de enfrentar al más poderoso. Sí, pero... Eso es muy argentino, o muy porteño, digamos. Bueno, Saccheri dice que el efecto logrado por vencer a los ingleses en las invasiones inglesas fue un elemento fundamental en el empoderamiento de Buenos Aires. Exacto, sí, claramente. O sea, pero en este caso, es decir, Buenos Aires estaba protegiendo el que ellos querían cobrarle las tasas aduaneras a los otros. O sea, contra... De hecho, en 1852, apenas transcurrió Casero, pero una de las primeras cosas que hace Urquiza es firmar un acuerdo de libre navegación por los ríos. Sí, por supuesto. O sea... ese fue el motivo económico detrás del ejército grande y la batalla de Caseros. Lo que pasa es que Rosa defendía un sistema que él pensaba que era para siempre, que era un sistema bastante antiprogreso, si se quiere, o por lo menos antiprogreso que venía de los capitalismos centrales, que él pensaba que iba a funcionar. No por nada era el restaurador de las leyes. Las leyes que restauraba eran las de India, las del virreinato, pero que eran muy populares, y esto hay que decirlo. Rosas era popular. Era popular, pero por un lado, y esto avanzamos un poco, la manera en que se desmorona el rosismo después de Caseros, no queda nada del rosismo. Los que eran rosistas inmediatamente arreglan con Mitre para oponerse a Urquiza, y el rosismo como que se licúa, desaparece. Algo que era tan férreo, tan, si se quiere, bien organizado y tan duradero, 20 años por lo menos, en un día, porque en definitiva fue eso, en un día se desmorona. Liquidaron a las cabezas más visibles. Sí, pero ponerle a Chilaver, pero digamos, eso de los militares. Pero, mira el zorro. Ahí va un zorrito.
Sí, sí. Oh, mira, hacía tiempo que no lo veía. La parte política del rosismo, desde Mansilla, que Rosa le deja el poder y renuncia a las 24 horas, porque vio que no lo podía manejar. La Cámara de Representantes, que era absolutamente de él. Todos estos, al otro día estaban negociando con los enemigos todavía, Mitre and Company, porque le temían a Urquiza. Y de hecho negocian bien, porque Urquiza, después de Casero, Urquiza recién entra a Buenos Aires, creo que 4 meses después de Casero, habiendo estado ahí, en la General Paz, digamos, con las tropas, y el tipo no entra. Porque estos enseguida, más allá del incidente ese del famoso saqueo, que duró una noche, un día, pero después enseguida se acomodaron rápidamente, en eso el talento de Mitre obviamente influyó. Se acabó el rosismo, se acabó el antirrosismo, seguía Buenos Aires, se volvió a broquelar para tratar de conservar algo de su poder y listo. Y el tipo que había... Sí, Alsina creo que por ahí nuclea. Sí, también liquidaron a los mazorqueros más repudiados. Sí, pero igual esos eran personajes de segunda línea, ¿viste? No eran Santa Coloma, no eran el padre de Alem, no eran tipos importantes políticamente. Los importantes políticamente, todos los estancieros, desde los Sancho todos los estancieros, que eran los socios de Rosa. Al otro día arreglaron y Rosa nunca más ni siquiera intentó volver, que podría haberlo hecho. Nada. Lo que pasa es que por ahí, o sea, viste que hay detalles como extraños como él se va a dormir la siesta, ¿no? En la batalla de Caseros. Pero cuando vienen a despertarlo, la mano derecha, digamos, el mayordomo, no lo quería dejar pasar. Bueno, finalmente lo despiertan y le dice al emisario, ahora no recuerdo el nombre, dice, usted no archiva bien. Y se puso a dar un discurso de cómo archivar bien, porque era un gran administrador justamente. El tipo por ahí estaba... No, hizo todo mal Rosas en ese momento. De hecho, haber esperado tan cerca de Buenos Aires, en vez de dar el combate más allá, también, a lo mejor ya sabía que el ejército que tenía, que era un rejunte de lo que había quedado, un rejunte muy numeroso, la batalla más grande, 50.000 personas. Para tener una idea, Buenos Aires tenía una población de 80.000. Y en la batalla de Caseros, acá, ahí en la General Paz, se enfrentaron 25.000 de cada lado. Una cosa, es como si hoy hubiese una batalla de 2 millones de personas en las afueras de Buenos Aires. Una locura. Dicen que aún se encuentran restos de la batalla de Caseros. Sí, seguro, porque fue muy... El frente, 4 kilómetros se calcula. Que ahí hubo un problema, ese problema lo tuvo Urquiza. Urquiza tenía la mejor caballada. Y también tenía la infantería más moderna, la artillería más moderna que le habían traído los brasileños, que era bastante más moderna de la que había en Buenos Aires. Pero claro, 4 kilómetros. Y no había un sistema de comunicaciones ni nada parecido, porque nunca había habido una batalla tan grande. Entonces Urquiza cuenta que se la pasaba, un gran jinete, tenía la mejor caballada, era el productor de caballos más grande de la Argentina, y uno de los tipos más ricos por eso. Se la pasaba peinando esos 4 kilómetros, ida y vuelta, dando órdenes. Hizo también, medio que, más allá de que ganaron, porque el ejército rosista enseguida, salvo la zona del Palomar, se rindió, porque no tenían experiencia, porque eran pibes reclutados hacía poco. También Urquiza cometió errores por problemas de comunicación, porque entre que iban de un lado al otro. De hecho, se habla de Caseros siempre como la última batalla antigua de esta parte del mundo. Ya las batallas que vinieron después grandes, que fueron la de la Guerra del Paraguay, ya fueron batallas organizadas mejor, con ejércitos más profesionales, con sistemas de comunicaciones ya armados y estructuras militares mejor armadas. Acá había un regimiento de caballos, había un regimiento de infantería, cada uno tenía un jefe, teóricamente el jefe respondía directamente al jefe supremo, Rosa de un lado, Urquiza del otro. No era una buena organización. Como sea... Claro, no están preparados para esa cantidad de gente, ese volumen. Exactamente. Claro. O sea, hay que pensar que el ejército libertador que lleva a San Martín a Chile era 4.700 soldados. No, esto fue monstruoso.
fue realmente monstruoso y marcó, unos historiadores dicen, marcó un límite de la militarización cuantitativa de esta zona, que empieza en las invasiones inglesas, que era reclutar gente del pueblo, las levas. Rosas las hacía a través de los jueces de paz. Entonces, los vagos mal entretenidos, arriba, el que estaba preso en una comisaría, arriba, va, a matar a morir. Sí, que dicen que eso empieza en la Revolución Francesa. Claro, bueno, la sí, gran claro. ventaja que se haga. La nación en armas, la la revolución, famosa claro. frase, claro. O sea, vengan todos. Vengan todos que precisamos. Sí. Bueno, eso acá se acaba un poco y si bien lleva un tiempo más, termina con Roca, antes de ser presidente, organizando el Ejército Nacional, más o menos 1870 y pico, antes de ser presidente, él es el que arma el Ejército Nacional, siguiendo el modelo prusiano que ya estaba desarrollado, y entonces ya los militares son profesionales, son de carrera, son permanentes. Otro ejemplo. Sé que un detalle de Roca ya más grande, él se quejaba de los uniformes, que ya no se usaban los uniformes con colores vivos, dice, ¿no? Y la alegría del combate, ¿dónde está? Así, porque empiezan a usar uniforme que verde o marrones para ellos tomaban. Es muy interesante la visión de Roca de esa batalla que toda la batalla, creo que el próximo programa tiene que ser de Roca. Sí, creo que sí. Sí, porque además me anoté una convocatoria, yo justo iba para Bariloche, había una convocatoria para defender el monumento. Vamos. Y yo me anoté, pero después salió el amparo, salió la medida cautelar de este juez que prohibió moverlo, y entonces está ahí, pero la seguimos cerca y vamos. Él es el fundador de este país, realmente. Olvídate, del Estado argentino, del Estado Sí, hay mucho para hablar. Bueno, como sea, termina Caseros, Rosas se va al exilio, en la avanzada sobre Buenos Aires, en el saqueo, muere más gente que en la batalla, y empieza una nueva época argentina absoluta. Si hay un antes y un después, creo que hay dos antes y un después en Argentina, obviamente 1810, pero después uno es Caseros y otro sin dudas el 17 de octubre del 45. Son dos fechas, dos hechos que cambiaron el país. Sí, hay que pensar para bien y para mal, cada uno elige, pero sin duda. Hay que pensar que o sea, todo el periplo de Rosas termina con un saldo negativo de escuelas. O sea, termina con menos escuelas que la que empieza. Y sin universidad. Sin entrar en nada de lo moderno. Nada. Él rechazaba lo moderno. Él pensaba que ese sistema económico y social iba a perdurar, y era un sistema que estaba explotando en Europa con la segunda revolución industrial. Era un sistema que iba a quedar tan antiguo como el de la Edad Media, que había explotado. Como quedó Paraguay también, así, de alguna manera, que se hace también una fantasía de que era como... Sí, lo de Paraguay fue peor porque fue una guerra terrible que le costó. Pero eso por el demente de Solano López, digamos. Sí, pero claro, pero vos fíjate, dentro de todo Rosas, pierden Caseros, pierde rápido. Si Rosas hubiese empatado en Caseros, ahí se podría haber armado una guerra de dimensiones incluso similares a la del Paraguay, tranquilamente. Afortunadamente no ocurrió. Dicen que lo que pasa es que el gemelo, claro, de Rosas, o el más parecido, era Carlos Antonio López, el padre de Solano. El padre, que le dijo, dicen, en el hecho de muerte, dice, no empieces una guerra, porque sabía que era medio boludo del otro. Y que ¿viste? Y puede costar. Si justamente esa prosperidad relativa de Asunción y su zona de alrededor, en relación a acá o Uruguay, fue que allí no hubo guerra civil, la que tuvimos nosotros en la década del 10, del 20, del 30, con lo cual había un florecimiento económico, que después obviamente con la guerra del Paraguay pero aparte eran mucho más homogéneos, ¿no? Eran homogéneos, la cultura era más homogénea, y Francia, que también fue un buen administrador, tipo medio loco también. Era loco, pero mantuvo a Asunción protegida de los despelotes que había alrededor. Y fue justamente el padre, tal vez cuando Belgrano va a decirle vino la revolución, y le dijo, sí, está un fenómeno. Gracias, maestro, nosotros nos arreglamos. Sí, incluso hay una carta de Francia muy elogiosa
a Belgrano, que la cita Roa Bastos en la novela Yo Supremo. Yo el Supremo, que el tipo habla muy bien de Belgrano, pero dice, le agradecemos. No para nosotros. Claro, le agradecemos, pero siga nomás, vaya para Salta, que hay ahí un kilómetro. Y así fue. Sí, sí. Así que bueno, terminamos con el restaurador, don Juan Manuel de Rosa, personaje fascinante. Bueno, y en el próximo capítulo vamos a Rosa, vamos a Roca. A Roca Sí, sí. y con Roca es interesante mechar algunas cuestiones tecnológicas. Preparando eso. Claro, bueno, sí, porque empieza justamente la llegada de la segunda revolución industrial acá con la química, la electricidad. sí, el primer telégrafo lo tiene Roca. Claro. Para comunicarse con Carlo Pellegrini, creo. Sí, sí, O sea, era como el propio batiteléfono de Batman en la Claro, década del sí, 60. sí, sí. Comisionado Fierro y claro, pero hay que pensar, bueno, acá empezamos en el 1857 recién con el telégrafo, pero el impacto, o sea, es como magia, digamos. Sí, sí. Dicen que en el 1815 ya había habido un intento de telégrafo óptico. Pero Rosas no. No. Rosas no quería esas cosas. No. Pensaba que eran superfluas y que eran cosas que venían de afuera, y contrarias a nuestro ser nacional. Se equivocó. Sí, yo lo creo. Bueno, nada, muy bien. Estaremos. Saludos a nuestros fieles televidentes. YouTuber 20, no sé cómo se llama.